Hola y bienvenidos a la 8ª semana de Redirección. Finalmente, las buenas noticias. Como conversamos el domingo, todo lo que hemos estado discutiendo lleva a la pregunta, ¿qué ha hecho Dios con las malas noticias? Y la respuesta simple es rescate. Dios nos ha rescatado. A lo mejor Dios ha vencido a nuestro enemigo y nos ofrece el fruto de este rescate. Hoy queremos aprender un poco más sobre algunos temas, sobre la pasión y muerte de Jesús. Primero, queremos aprender un poco más sobre cómo durante la pasión y crucifixión de Jesús, cómo Jesús está luchando por nosotros. Para la mayoría de nosotros, probablemente aprendimos que la cruz es Jesús mostrándonos cuánto nos ama Dios, o Jesús absorbiendo el peso de nuestro pecado. Así que discutiremos que hay más de una manera de entender lo que Jesús está haciendo en la cruz y que la iglesia primitiva prefería hablar de eso de una manera particular. También queremos descubrir cuáles son los resultados de la victoria de Jesús. Y hay muchos, pero nos enfocaremos en unos pocos en el centro del rescate que Jesús ha logrado. Y finalmente, queremos centrarnos en uno de los resultados de la victoria de Jesús de una manera particular. Y es que Jesús nos ha recreado. A menudo olvidamos o nunca se ha dicho que nosotros, tú, yo, alguna vez bautizados existimos como una categoría completamente nueva de seres humanos, un nuevo tipo de un humano, completamente diferente. Entonces, vamos. Así que primero, ¿qué está pasando en la cruz? Hay 3 formas de entender lo que Jesús está haciendo en la cruz. Hablamos de 2 de ellos a menudo, pero no hablamos del tercero, que era el camino preferido de la iglesia primitiva. Los 3 son ciertos, pero el tercero es el camino ofrecido por la iglesia primitiva. La primera es esta. En la cruz, Jesús nos está mostrando el amor del Padre. ¿Conoces la frase del Evangelio de Juan? Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que no perezcan todos los que creen en Él. ¿Es eso cierto? Absolutamente. Pero no es lo único que Jesús está haciendo en la cruz. Lo segundo es esta. Está haciendo en la cruz. Jesús se está convirtiendo en pecado y haciendo expiación. Pablo le dice a la iglesia en Corintio, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Es muy complicado, pero es algo así, como que el Señor absorbe en sí mismo todo el pecado que se ha cometido en la historia de la humanidad, antes y después de Él. Y vemos el peso de ese pecado. Piense en la película La Pasión de Cristo. Es poderoso. ¿Por qué? Porque vemos el peso de nuestro pecado. La primera carta de Pedro, capítulo 2, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que moramos al pecado y vivimos a la justicia. Por sus heridas fueron sanados. Por sus heridas, sus rayas. En la película nada es una sorpresa, conocemos la historia, pero de repente vemos lo que eran esos lastigazos. Lo que significa ser flagelado y crucificado. Jesús se está convirtiendo en el pecado y está haciendo expiación. ¿Es eso cierto? Absolutamente lo es. Pero no es lo único que está haciendo en la cruz. La tercera cosa que está haciendo y la forma en que la iglesia primitiva solía hablar de ello
Y esta es la que cambió todo para mí. Jesús en la cruz va a la guerra para rescatarnos. De esto hablamos el domingo. Jesús es como un depredador de emboscada. La cruz es Jesús yendo a la guerra. Podría darle cita tras cita, tras cita, tras cita sobre esto, pero solamente compartiré una de San Efrén, quien escribió en el siglo IV. San Efrén escribió: la muerte pisoteó a nuestro Señor, pero Él, a su vez, trató a la muerte como un camino real para sus propios pies. Se sometió a ella, soportándola de buena gana, porque así podría destruir la muerte a pesar de ella misma. La muerte se salió con la suya cuando nuestro Señor salió de Jerusalén, cargando su cruz. Pero cuando con un fuerte grito de esa cruz llamó a los muertos de inframundo, la muerte fue impotente para impedirlo. La muerte lo mató por medio del cuerpo que había asumido, pero ese mismo cuerpo resultó ser el arma con la que venció a la muerte. Oculta bajo el manto de su hombría, su divinidad enfrentó la muerte en combate, pero al matar a nuestro Señor, la muerte misma fue muerta. Pudo matar la vida humana natural, pero él mismo fue asesinado por la vida que está por encima de la naturaleza del hombre. La muerte no podría devorar a nuestro Señor a menos que poseyera un cuerpo. Ni el infierno podía tragárselo a menos que llevara a nuestra carne. Y así vino en busca de un carro en que viajar al inframundo. Este carro era el cuerpo que recibió de la Virgen. En él invadió la fortaleza de la muerte, rompió su cámara acorazada y esparció todo su tesoro. Esa no es una imagen de un Jesús amable y manso y apacible. Es un guerrero luchando para rescatarte. Es como esa escena de la película La Pasión de Cristo en que Jesús venció a la muerte. En esta escena, la muerte, el mismo Satanás se da cuenta de que ha sido derrotado. Cristo es victorioso. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué hace todo eso por nosotros? Si salieras a la calle y le preguntarás a la gente, cuando digo Jesús, ¿qué piensas? ¿Cuál sería su respuesta? Amar, amabilidad, la iglesia. Respuestas bastante tontas. Pero no, lo que hizo Jesús, su muerte en la cruz, no fue solo el mandato de ser una buena persona. Eso no es lo que es la cruz. Entonces, queremos hablar de 8 resultados de la muerte de Jesús, lo que llamamos el misterio pascual. La primera es que Jesús ha triunfado sobre el enemigo.
En Colosenses, San Pablo escribe, Él despojó a los principados y potestades y los puso en vergüenza, triunfando sobre ellos en Él. ¿Quiénes son los principados y potestades? No el gobierno, no. Los poderes del pecado y la muerte. Los potestades de Satanás. Jesús ha triunfado sobre ellos. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas esto? Probablemente no mucho, pero la audiencia original de Pablo, las personas que vivían en el Imperio Romano, cuando ellos escucharan esto, les vino a la mente algo muy específico. Un triunfo era una cosa muy específica. Un desfile de triunfo era un desfile que se celebraba cuando el general o el emperador regresaba de la victoria en la batalla. Desfilaría en Roma montando en su carro rodeado por su ejército junto con todas las personas que acababa de capturar y todos los bienes que había tomado. Por ejemplo, Julio César, después de 8 años luchando contra la Galia, finalmente gana. Y llevan al rey de las Galías ante César, lo desarman, lo desnudan, lo obligan a rodearse, lo hacen besar la águila romana. Luego lo encadenan, lo ponen en una jaula y comienzan a desfilar de regreso a Roma. Este es el comienzo de un triunfo. César y su ejército marchan hacia Roma y al final de la fila hay un hombre desnudo con las manos encadenadas y en una jaula y un letrero sobre su cabeza. Este es el que nos amenazaba y nos avira. Él no hará eso nunca más. Esto es lo que Jesús le ha hecho a Satanás. Ahora, eso no es un todo despojado, todo está bien, pero el enemigo, él sabe que su tiempo está llegando a su fin. Una segunda cosa es que Jesús hace es transferirnos. Pablo escribe en Colosenses, Él nos ha liberado, rescatado del dominio, del poder absoluto de las tinieblas y trasladado el reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esto es lo que sucede en el bautismo. Aquí en San Pablo damos a los padres un certificado de bautismo, pero ese certificado de bautismo es como un certificado de nacimiento nuevo, un pasaporte nuevo. Nacimos en un territorio ocupado por el enemigo y ahora nos han trasladado a otro diferente. Imagina creer en una casa disfuncional, alcohol, abuso emocional, abuso físico, padres peleando, platos volando. Haces cualquier cosa y todo lo que puedes para no estar en casa. Pero al otro lado de la calle vive esta familia bien feliz. El padre está jugando con sus hijos y eso es todo lo que quieres. Y un día, mientras eres el único en casa, escuchas que tocan y abres la puerta y el padre del otro lado de la calle está ahí. Y él dice, ¿te gustaría venir y vivir con nosotros? Y vas inmediatamente. Eso es el bautismo. Hemos sido trasladados de la casa del enemigo a la casa de un buen padre. Una tercera cosa que sucedió como resultado de la victoria de Jesús es que Jesús ha vuelto impotente el poder del pecado. Esto es cierto, pero molesto, porque si el pecado es impotente, si no tiene poder, ¿por qué sigo pecando? La cosa es esta, tú y yo no tenemos que pecar más, pero lo hacemos. Pablo escribe en sus cartas a los romanos, ¿cómo podemos nosotros que morimos al pecado vivir todavía en él? ¿Sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nos bautizamos sacramentalmente, ganamos una parte de la muerte de Jesús, su victoria. Pero esto no es magia.
Recuerda, el problema somos nosotros, nuestra elección, nuestros hábitos, nuestro quebrantamiento. Pablo mismo dice, yo no entiendo mis propias acciones porque no hago lo que quiero, sino que hago lo mismo que aborrezco. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es que lo hago. Entonces, incluso el mismo San Pablo sabía mejor que nadie que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Y, sin embargo, dejó en claro que nuestra lucha aún continúa. El cuarto resultado de la muerte de Jesús es que Él ha destruido el poder de la muerte. Nuevamente, en la superficie, esto parece falso. Todos sabemos que vamos a morir, pero la diferencia es que podemos llorar con esperanza, porque la muerte ya no es el final. Cuando las personas eligen lecturas funerarias, a menudo eligen la primera opción porque piensan que es la mejor opción. Pero en realidad las opciones están en el mismo orden en que las encuentran en la Biblia. Entonces mi opción favorita del Nuevo Testamento en un funeral es esta de San Pablo, 1 Corintios. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esa lectura, Pablo se está burlando a la muerte. Para nosotros, aunque estamos seguros de nuestra propia muerte, la abordamos de otra manera. La muerte no debe asustarnos, porque sabemos que la muerte ha perdido. Jesús en la cruz también canceló algo, y este es el número 5. En la cruz, Jesús canceló nuestros pecados. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros podemos pensar en días pasados o no tan lejanos. Podamos pensar en cosas de nuestro pasado que si la gente supiera de ellas, pues digamos que podrían tener una opinión diferente de nosotros. Pero el Evangelio proclama una historia diferente. Pablo escribe, Dios canceló el registro de la deuda que estaba contra nosotros, clavándolo en la cruz. En otras palabras, cada vez que el enemigo viene a buscarnos para acusarnos de nuestros pecados, es como si Jesús tomara nuestros pecados, los clavara en la cruz y le dijera al enemigo, si quieres a mi hijo, si quieres a mi hija, tienes que pasar por mí y por mi cruz. Sexto, Jesús nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Eso es increíble. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Somos parte de este pueblo al que se le ha dado autoridad. Estamos destinados a ser las personas que quebrantan la obra del enemigo. C.S. Lewis dijo que Dios nos está llamando a todos a participar en una gran campaña de sabotaje. Estamos llamados a ser agentes de sabotaje, desafiando el poder del enemigo. ¿Cómo? No a través de la violencia, no, pero hablando la verdad y el amor, compartiendo el Evangelio, sanando a las personas, las obras de misericordia y espirituales y corporales. Siempre. Séptimo, Jesús nos ha recreado. Este es el tema principal de San Pablo. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, he aquí lo nuevo ha llegado. En Cristo, Dios está realizando una nueva creación, un nuevo Edén, recreándote a ti. Podrías cambiar ahora mismo, hoy. Podrías cambiar, no esforzándose más, sino
entregándose, poniendo todo en sus manos. Vive toda tu vida de acuerdo con tus planes, sabiduría y ideas, sino de acuerdo con las de Él. Y finalmente, Jesús nos ha enviado en misión. Hablaremos mucho más sobre esto en las próximas semanas, pero solo quiero mencionarlo aquí. Nos encargan una misión. Jesús no hace todo este trabajo, pelea por nosotros, lucha por nosotros, nos rescata y luego dice, está bien, es todo. No, se nos da una misión. Trabajamos con Dios para lograr su meta. Así que estos son muchos de los resultados del misterio pascual, de la pasión de Jesús. Estas son algunas de las cosas que han sucedido por lo que Jesús hizo por nosotros. Pero finalmente, quiero centrarme en uno de estos en particular, y es que Jesús nos ha recreado. He encontrado una forma muy común en que la gente entiende a Jesús, la iglesia y el bautismo. Bueno, se trata solo de ser una buena persona, pero eso no es todo. En absoluto, no. Por lo que Jesús ha hecho, somos recreados. En el bautismo nos convertimos en un nuevo tipo de ser humano, una nueva categoría de ser humano. Echamos un vistazo a un video de nuestros amigos en Bible Project para ver a qué me refiero. Los humanos no son seres espirituales. En Génesis 1 y 2 fueron hechos del polvo, como los animales. Pero nota que Dios llama a los humanos a convertirse en algo más. Él los eleva para que